Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, esta va a ser la última clase de lo que es el módulo de comunicación institucional y vamos a hablar hoy sobre la comunicación en situaciones de crisis. Este tema lo van a encontrar dentro como bloque temático 3 o como tema número 3 dentro de lo que es el hilo del módulo este, pero decidí pasarlo y tocarlo al final porque me parecía que era más fácil tratarlo desde la virtualidad que lo que era redes sociales, que me parecía que era lo que requería más presencialidad por el tema de si necesitábamos un poco más de intercambio, por eso fue que los invertí, porque, bueno, nos enteramos del feriado cuando ya teníamos las clases armadas. O sea, para que no se pierdan, van a encontrar el material en PDF acompañando al bloque, creo que era el 2 o el 3. Bueno, en uno de esos lugares lo van a encontrar y lo van a encontrar separadito ahora como tema 6, ¿sí? Lo van a encontrar acompañando el video, o sea, este video. Bueno, vayamos al material. Esto es mucho más corto que lo anterior porque era un tema que a mí me interesaba abordar, pero que no es extenso, ¿sí? Bueno, ahí ya estamos compartiendo pantalla. Comunicación entonces en situación de crisis. Bueno, las crisis no son situaciones excepcionales son situaciones, perdón, excepcionales que alteran la rutina institucional. Los gobiernos suelen fallar en el primer abordaje porque no están preparados para responder a lo desconocido. Y la comunicación entonces se vuelve una herramienta clave para ordenar, explicar y contener. Lo primero, además de romperse la rutina institucional, la primera que se rompe es la rutina comunicacional y además debe ser, a mi entender, la que tiene que estar más sólida en su trabajo en cuanto al abordaje de una crisis. Es decir, planificar, tener pensado qué se hace en momentos de crisis. Eso les va a generar a quienes trabajen en situaciones de crisis, en un rol comunicacional, les va a generar seguridad, no solo a ustedes, sino al funcionario para que estén trabajando y sobre todo para la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué entendemos por crisis? Son procesos traumáticos que devastan los sistemas políticos con consecuencias sociales y personales severas. Experiencias estructuradas por las emociones poco controladas que afectan el modo de pensar y de actuar. O sea que hasta el momento dijimos que son situaciones que rompen la rutina institucional y comunicacional, que generan incertidumbre y pérdida de poder. Esto en el peor de los casos, ¿no? Justamente lo que veníamos diciendo de si no se tiene planificado qué hacer. Si tenemos planificado qué hacer, el modo de actuar va a ser mucho más seguro. En crisis, dice, improvisar cuesta credibilidad. Las tres cosas que tenemos que hacer son, en principio, reconocer, segundo, planificar y después protocolizar. Reconocer, identificar que existe la crisis. Negarla o minimizarla agrava el daño. A partir de ese reconocimiento comienza la planificación. Entonces, planificar sería analizar, partir de, o sea, hacer como un diagnóstico, partir, analizar crisis pasadas para aprender y evaluar cómo se actuó en ese entonces, diseñar criterios, prioridades y circuitos de decisión y definir responsables y vocerías. Y después de esto, protocolizarlo, ordenar la respuesta institucional, definir competencias y obligaciones y establecer prioridades de comunicación. O sea, aprender de lo que se ha hecho en situaciones pasadas, en situaciones similares, para no repetir, para potenciar cómo se trabajó, para aprender, tener prioridades y circuitos de decisión, eso es clarísimo, y definir quiénes van a hablar y quiénes son los responsables, siempre hablando de la comunicación, ¿no? O sea, nosotros desde lo comunicacional no nos vamos a meter en algo técnico, por ejemplo, si hay un incendio, de cómo trabajan o quiénes son los responsables
de lo técnico de apagar un incendio, pero sí de cómo comunicarlo, cómo hacer que nuestros funcionarios salgan a hablar, quiénes sí, quiénes no, en qué orden. A veces son situaciones que puede salir a hablar una segunda línea y otras, cuando las situaciones son graves, tienen que salir los máximos responsables, siempre hablar, pero con una respuesta ordenada y totalmente institucional, eh, y ver qué se dice, ¿no? Siempre fijarnos qué decimos. Porque comunicar mal puede agravar la crisis. Generan incertidumbre y pérdida de poder. El comunicar mal, el salir cualquiera a hablar, el de no dar datos precisos. Bueno, estas cosas que agravan las cuestiones que pueden agravar las crisis son tardar en dar explicaciones o su antítesis, apurarse a hablar sin tener certezas, negar o mentir y dejar que otros ocupen la agenda. Es decir, si corresponde, si es algo municipal, no dejar que salga a hablar algún otro organismo antes que nosotros, ¿no? Nosotros no estar dando explicaciones porque pensemos que en situaciones de crisis a quienes debemos cuidar en primera instancia a cada uno de los ciudadanos que esté en situación de riesgo ante esa situación. La crisis como hecho político. Las crisis son eventos políticos, no son los mediáticos, por eso deben planificarse estratégicamente. La primera respuesta siempre es el discurso político y comunicar de crisis es ejercer conducción. O sea, cuando más claro se ve si alguien es conductor es ante una situación de crisis. Ver cómo actúa quien está, quien nos tiene a su cargo, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la característica de los discursos en estas situaciones? La claridad reduce la incertidumbre. Entonces, quien hable debe transmitir control y acción, explicar qué va a hacer el gobierno, ser claro, preciso y empático, y evitar tecnicismos o mensajes publicitarios. Póngale que mensajes publicitarios a nadie se le ocurriría hacer en este momento, pero a veces sí se cae en tecnicismo por no querer meter la pata y decir cosas que no son. Les pedimos a los técnicos de esa área, responsables de esa área, que nos pasen la información técnica porque creemos además que eso nos va a dar seguridad a hablar y la embarramos porque nadie entiende nada. Y lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es justamente transmitir control y acción, ser empáticos con la ciudadanía y explicar qué va a hacer el gobierno. Y tratar de no hablar técnicamente porque no nos va a entender nadie. Bueno, acá les voy a dejar la bibliografía. Ah, no, acá estamos, chicos. Ay, perdón, los mareé. La actividad que yo sugiero para trabajar, esto háganlo individualmente. Vamos a esta situación hipotética. Durante la madrugada del 12 de noviembre, una fuerte tormenta afecta al valle inferior del río Chubut. Las lluvias intensas provocan el desborde del río en varios sectores rurales y urbanos de Gaiman, Dolabón y 28 de julio. El agua comienza a ingresar en viviendas, escuelas y caminos vecinales. Las líneas eléctricas se ven comprometidas y algunos barrios quedan sin luz ni señal de telefonía. A las 7 a.m., el Comité de Emergencia Municipal se reúne con autoridades provinciales desde acá metí el UTN, me mando el chivazo, desde la Facultad Regional Chubut. Parte del personal y los estudiantes están colaborando en tareas de asistencia y monitoreo. Entonces, el trabajo que van a tener que hacer es diseñar una estrategia de comunicación pública ante la emergencia. El propósito es garantizar información clara, precisa y coordinada para evitar rumores, brindar calma y orientar a la comunidad. ¿Cómo reconocer la crisis? ¿Cuál es el hecho anómalo? ¿Qué actores deben intervenir en la comunicación? Segundo, definir el mensaje central. ¿Qué debe saber la población en las primeras horas? ¿Qué tono y formato conviene adoptar? Comunicados, redes, conferencia. Elaborar un comunicado oficial, un máximo de 10 líneas que reconozca la situación, transmita control y acción y brinde una primera orientación a la comunidad. Y cuatro,
diseñar un breve posteo para redes sociales con los mismos principios: lenguaje claro, sin alarmismo, datos oficiales, indicación de fuentes confiables y horarios de actualización. Y de este modo vamos a poder integrar lo que vimos durante esperen chicos, quiero salir acá y hablarles así. Lo que vimos durante las clases, ¿sí? Con respecto a lo que quería, dentro de lo que están como sugerencia en material audiovisual, fíjense que hay uno que es sobre cómo se trató el tema de una inundación en Alemania y cómo la diferencia en cómo se trató acá en La Plata cuando fueron las inundaciones de La Plata, para que vean cómo planificar, decir, bueno, ante una crisis yo tengo un protocolo. Si es tales áreas, por ejemplo, incendio, inundaciones, uno más o menos sabe, más o menos no, ustedes que trabajan en el municipio saben cuáles son las situaciones de crisis que pueden llegar a tener en cada área de ese municipio. Entonces, con cada área tener elaborada una estrategia, un protocolo comunicacional ante una situación de crisis. ¿Quiénes hablan? ¿Cómo? ¿Qué se dice? ¿Qué datos se dan y qué no? Entonces después al momento ustedes están contenidos ante esa situación de cómo salir, ¿sí? Bueno, no tengo mucho más para decirles, les dejo el material y cualquier consulta me lo pueden ir haciendo sobre los temas en cada bloque temático, me pueden escribir y lo vamos viendo. Si tienen eh, este trabajo que les pido al final, me lo mandan y les hago la devolución en días siguientes, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme y un abrazo. Estoy tratando de dejar de... A ver, ahí está. Ahí estamos para detener. Bueno, chicos, un abrazo enorme.